Hola, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto enorme estar aquí nuevamente para compartir, para conversar, para entregar, para recibir. Bienvenidos, ¿cómo estás? Echangui Aguilar, hoy día voy a responder tu pregunta. Javi, también voy a responder tu pregunta. Jocelyn, ¿cómo están? Abadía, hola, hola, ¿qué tal? Para los que pasan y se van, para los que pasan y se quedan, excelente. Los que me quieran acompañar a esta hora, bienvenidas y bienvenidos. Hoy le bajé un poco la intensidad, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas porque hemos estado hablando temas muy importantes y es importante, por lo tanto, dar tiempo también para ver qué les surge a ustedes de todo lo que he estado compartiendo. Así que bienvenidas. Hola, nutricionista, ¿cómo estás, Rodrigo? Acá estamos otra vez. Nicolás Estebank, ¿cómo estás? Hola, hola, Cata, bienvenida, bienvenidos nuevamente a una hora más de entregar, recibir, compartir, aprender, escuchar, percibir y tantas cosas más, ¿no? ¿Cómo va todo, gente? ¿Cómo están sus cuarentenas? ¿Cómo está la percepción de todo lo que va sucediendo? Me parece muy importante compartir eso también. Hola Sandra, hola Constantín, Marcela, ¿qué tal? Cami, Connie Nanui. ¿Cómo va, gente bella? ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. Yo estoy bien, un poquito cansada ya a esta hora, ¿no? Hoy día full mami y pega, así que bien, gracias por preguntar. Merjans, hola Flavi, hola Angie y Marlena, ¿qué tal, gente? Bueno, hoy día vamos a hacer un live de preguntas y respuestas. Ustedes me dejaron hartas preguntas, de hecho quiero probar algo que no he probado, que es que acá hay unos signos más y me parece que yo puedo, a ver, por ejemplo ahí, ¿todos ven la pregunta? Yo supongo que sí, ¿no? Entonces así poder ir pasando las preguntas que ustedes me fueron dejando. Y también espero que quede espacio para que podamos seguir abordando preguntas e inquietudes que ustedes tengan en relación a lo que hemos estado hablando, a las cosas que yo les he expuesto, porque es muy importante, ¿sí? Sin dudas, tener estos momentos para las inquietudes, porque he estado hablando temas intensos y que a veces quedan ahí cosas en el tintero y que es importante abrirse a preguntar y a indagar más y a comprender más. Así que eso, gente, gracias por decirme que sí. La única lata es que... ¿Esto lo podría mover? No lo puedo mover. Que me tapa las conversaciones. Pero bueno, vamos que se puede. Hola, hola. Bueno, gente bella, aprovechemos nuestro tiempo, saquémosle el jugo a este lugar y a este espacio y a estos momentos. Entonces, miren, lo primero que me surge decirles antes de comenzar a responder sus preguntas, porque todas están relacionadas mucho a lo mismo, ¿sí? Es que comprendamos todos que como seres humanos llegamos a esta tierra como una semilla que contiene todo el potencial de gestación, todo el potencial de crecimiento y de posterior desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros y todas nosotras tenemos en nuestro interior el potencial de todo, del todo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo, como lo hemos conversado, del molde que recibe esta semilla, va a ser qué fuerzas formativas va a poder desarrollar y cuáles no va a poder desarrollar. Sin embargo, indiferente de esto, las fuerzas siguen estando ahí. Cada uno y cada uno de nosotros seguimos con esas fuerzas únicas de la semilla, se podría decir así, del ser humano. Sí, quería partir diciendo eso porque muchas veces, y lo vi en las preguntas que ustedes me fueron dejando, tenemos esta conversación de que yo no sirvo para nada, que mi vida es una... ustedes saben. Y nos sentimos realmente así. Y ahí es donde yo digo, está bien, es válido tu sentir, sin embargo, no olvides que tú eres mucho más que lo que estás creyendo que eres. Y tu vida puede ser mucho más que la que estás creando, ¿sí? Y esto no es como algo utópico o ultra así como wow, sino que es porque realmente tenemos muchas más herramientas de las que conocemos. Si tenemos duda de nuestro potencial como ser humano, miremos alrededor y veamos todo lo que hemos sido capaz de crear, ¿sí?
Ahora, es cierto que también lo que hemos creado ha destruido un montón, sin dudas. Pero creo que en el proceso evolutivo hay, ¿cómo se podría decir? Nuevas formas de ir creando, creciendo, desarrollándose, que espero se vayan desarrollando, que espero que se vayan revelando, mejor decirlo así, que sin dudas van a ir de la mano con la tecnología, con el avance científico. Eso no lo podemos dejar de lado. No podemos sacar la tecnología y la ciencia hoy de nuestro futuro y de nuestra vida. ¿Mm? Y eso creo que es un temón también para entrar a conversarlo a futuro. Así que eso, gente. Un saludo nuevamente a todas y a todos los que están acá. Hola Iván, justo te alcanzo a leer. Qué gusto tenerte por acá. Y voy con sus preguntillas y vamos con las respondicillas a los Simpsons. Entonces, Javi, querida, ejercicios para autocontenerse y sanar el autoestima. Yo creo que los ejercicios para autocontenerse y sanar el autoestima, primero, la meditación. La meditación por una simple razón, gente. Porque la meditación altera nuestra forma de respirar y de percibirnos. Y a pesar de que yo no soy una persona que me la paso meditando, porque no es así, cuando yo me siento muy desbordada o cuando ya siento que ya, too much, yo me pego a mis momentos de meditación. Porque altera automáticamente la forma en cómo estamos percibiéndonos, cómo estamos desarrollándonos en ese momento en la vida. Entonces, si hay mucha ansiedad, si hay mucha angustia, si hay mucho miedo, si hay mucha desesperanza, meditar el ritmo de la respiración genera cambios a nivel de emociones y de pensamientos. Por eso es tan importante la meditación. Porque como lo he comentado antes, dependiendo de cómo pensamos y cómo sentimos, va a ser nuestro ritmo respiratorio. No solo la frecuencia, sino que la intensidad con la que va a entrar y va a salir del cuerpo y con la profundidad con la que va a entrar y va a salir del cuerpo. Entonces, la meditación para mí pasa a ser clave en momentos en que queremos contenernos. Ahora, también me surge esto de contenernos, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Es realmente importante contenerse o es mejor entenderse? ¿Sí? Porque si nos pasamos la vida conteniéndonos, usemos la palabra contener, ¿ya? Si nos pasamos la vida conteniéndonos, nos vamos a enfermar. Por algún lado, esa energía contenida va a salir. O en una explosión en un momento que no quería, o a través de alguna manifestación corporal. Por lo tanto, es muy importante, más que decir contenernos, querida mía, es empezar a, ¿cómo se podría decir? Ejercicios para conectar, ejercicios para escucharnos, ejercicios para calmarnos, ¿sí? Eso. Y para sanar el autoestima, la gratitud, gente. La gratitud es muy importante porque cuando yo digo gracias, cuando yo agradezco, lo que estoy haciendo primero es reconociendo que recibo lo que la vida me entrega, ¿sí? Y la gratitud, por otro lado, también eleva mi frecuencia vibratoria. Cuando yo siento gratitud, realmente la siento, porque una cosa es decir, oye, gracias, y otra cosa es hacer el ejercicio profundo de sentir gracias, que se siente esa emoción, se podría decir, de gratitud en el interior. Cuando esto sucede, la frecuencia vibratoria de cada ser humano aumenta. Cambian los pensamientos negativos, cambia la disposición frente a la vida. Entonces la gratitud es un acto de humildad. Y para conectar con el autoestima, con el autoestima personal, tenemos que entender que cuando dejamos de tener autoestima es porque o nos estamos exigiendo mucho, o nos estamos comparando mucho, o porque nunca aprendimos a tenerla. Y en ese caso, en ese último caso que te digo, es importante trabajarse y empezar a mirarse y a desarrollar esa autoestima, a entender en qué momento de mi vida perdí la capacidad de tener autoestima. Estima personal, valoración personal, ¿sí? Así que eso, mi bella. Vamos a seguir. Déjenme ver cómo se hace esto. Ahí está. Pero qué entretenido. Ya. ¿Cómo puedo descubrir mi propósito? Voy a dejar esto acá un segundito. El tema del propósito de la vida es un temón. Porque se habla mucho del propósito de la vida y que descubre tu propósito, desarrolla tu propósito, etcétera, etcétera, etcétera.
Para descubrir el propósito, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos de los no propósitos. ¿Qué significa esto? Limpiarnos de todas aquellas cosas que nos dijeron que tenía que ser, que nos dicen constantemente que tiene que ser, porque esas cosas hacen que de repente pensemos que estamos haciendo lo que queremos, pero a veces estamos haciendo lo que nos enseñaron o lo que nos impusieron o lo que nos imponen, ¿sí? Entonces lo primero es sacar todo eso que no me pertenece, que no tiene que ver con mis deseos genuinos. Y ahí voy. Para poder descubrir el propósito, necesitamos conectar con los deseos genuinos, con las necesidades genuinas. Que antes de mirar en grande el propósito como una cosa así, pero wow, mirarlo en pequeñito. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas del día a día que a mí me producen satisfacción, que me despiertan el deseo, me despiertan la voluntad, ¿sí? Y desde ahí empezar a ver que esas pequeñas cositas se pueden ir alimentando. Y en la medida que se van alimentando, se van creciendo y se van desarrollando más opciones. Pero creo que, insisto, hay que cambiar este concepto del propósito como algo muy grande. Porque hay gente que el propósito en esta vida son cosas muy sencillas, ¿sí? No es sobresalir, destacar, ser alguien increíble, ser alguien brillante, reconocida, reconocido. No, los propósitos son individuales para cada persona, sin duda, ¿sí? Y necesitan, para poder desarrollarse, que haya, como les decía al principio, como una limpieza de lo que son los no propósitos, que estamos llenos y llenas de estos no propósitos y que nos afectan mucho. Y ahí viene el trabajo de desarrollo personal, de empezar a entender, como lo he dicho antes, que si yo vengo de una familia en donde lo que se me inculcó era que había que ser artista, lo voy a poner así, bueno, primero empezar a desmantelar eso, a desestructurar eso, para ver qué surge cuando suelto eso. ¿Qué va surgiendo en mí? Porque a veces esos propósitos no surgen porque tengo tantas capas de deber ser que simplemente no puedo conectar con ellas. Y lo último que me surge con esta pregunta es también el tema de que hay que adecuar los propósitos a las experiencias y responsabilidades que tenemos. Porque si yo tengo la experiencia o la responsabilidad de criar, lo voy a poner así, necesito también conectar con propósitos que tengan relación con lo que estoy haciendo en ese momento, con mi vida en ese momento. Porque lo pongo en este ejemplo, ¿no? Que pasa, muchas veces pasa, gente, que estoy criando y me surge la inquietud de irme a los monasterios o hacer retiros enormes y yo podría decir, bueno, pero encontré mi propósito y tengo que ir a seguirlo. ¿Y qué pasa con él? Con la crianza, ¿sí? Entonces, los propósitos son fuerzas que te van a invitar a ir por algo, a desarrollar algo. Y esas fuerzas se van a ir abriendo, se van a ir expandiendo en la medida que vayamos desestructurando todo esto que armamos para poder, como lo he dicho otras veces, sobrevivir, ¿sí? Miren, voy a sacar el cajetín de respuestas porque me acabo de dar cuenta de algo muy importante y es que aparece quién las hizo y hay preguntas que quizás son muy personales y no es muy cómodo que se muestre quién las hizo. Así que voy a agarrar las que tenía anotadas. Ya, voy a ir, espérenme un segundo, voy y vuelvo. Ya está, he vuelto. Buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Estoy bien, gracias. Ya, sigamos. Entonces, voy a dejar las preguntas mejor acá para mantener la privacidad de sus inquietudes. Ah, no se muestra para los que están... No aparecen los nombres. Ah, genial. Que yo no sabía, es primera vez que uso esta tecnología. Ya, entonces yo voy a decir el nombre. Yo les voy a decir quién hizo la pregunta. Ya, vamos entonces. Ahí sí.
Ya, qué bueno, ¿ah? Qué bueno que cuida la privacidad. Ya. Si voy sanando con el pasar de los días, ¿por qué los padres insisten en imponer sus creencias? Gente, no es que los padres insistan en imponer sus creencias, es que los padres están actuando de la forma que saben actuar. Si tú no cuentas con un papá y con una mamá que se han hecho un trabajo, que se han dado cuenta que quieren cambiar, que tienen la fortaleza para sostener un cambio, porque cuando ya se es mayor, un cambio significa muchas veces desestructura de todo lo que se ha creado. Es eso en el fondo, no es el deseo de querer como imponerte. Están haciendo lo que saben hacer. Entonces, tú desde ese lugar requieres trabajar el no, ¿cómo se dice? No enganchar, ¿sí? O sea, parte del desarrollo personal, no solo para con nuestros padres, sino que para con mucha gente que hay afuera, es no enganchar. Porque si yo engancho, significa, bueno, en primer lugar, si yo engancho, ahí hay información importante para mí. O sea, si tú estás en un proceso de sanación y enganchas con las imposiciones de tus padres, es porque ahí hay información importante para que tú sigas trabajando en tu sanación. Porque cuando nosotros encontramos una cierta paz frente a temas que ya hemos trabajado, ya hemos revelado, ya hemos profundizado, después ya nos va a dar lo mismo, no nos va a enganchar. Todo lo contrario, si viene mamá con su cuento de siempre, no sé, pues de hacerse la víctima, hasta me voy a reír, o le voy a ir a dar un abrazo, voy a hacer algo que nunca hago, no me voy a poner a pelear con ella, le voy a decir, sí, mamá, te amo mucho, besito, besito, y ya está, porque no voy a enganchar. Cada vez que enganchamos con algo, ese algo nos está hablando de nosotros, de algo que necesitamos mirar y trabajar en nosotros. Los demás son grandes reflejos de nuestro trabajo personal. Así que eso, querido, gracias por tu pregunta. Sigamos. Churururum. ¿Cómo puedo sanarme? Sanarse es una palabra muy amplia, ¿sí? Creo que la sanación tiene como niveles. Yo creo que lo primero, como les decía al principio, es empezar a desestructurar lo que no somos. Empezar a sacar las creencias impuestas, las creencias limitantes, la forma que se nos condicionó de ver la vida y empezar desde ahí a sacar por capas, literalmente, todo esto para empezar a ver qué aparece en el fondo, ¿sí? Y yo creo que sanarse en esencia es un proceso que te puede durar toda la vida. Yo creo que estamos acá sanándonos constantemente o enfermándonos, pero si estamos en proceso de sanación, yo creo que la clave es contactar con ese lugar, como les decía al principio, del todo potencial de la semilla que somos, ¿sí? Cuando nosotros estamos conscientes de nuestro potencial, y no solo estamos conscientes, sino que podemos acceder a él para enfrentar una situación, para desarrollar una idea, para crear un movimiento, etcétera, etcétera, estamos sanando. Estamos sanadas y sanados, por decirlo así, porque ya llegamos a esta esencia que se va cubriendo por creencia, experiencia, dolores. Nos vamos aislando, separando de nuestra esencia, de nuestra semilla esencial. Y para mí sanar es ir sacando todas estas capas, hasta poder conectar con esta esencia. Y que esta esencia sea entonces la que guíe nuestro camino, nuestras decisiones, nuestras relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Espero que haya quedado ahí clariño. Sigamos. ¿Cómo empezar a amarme y aceptarme? Más de lo mismo, gente. Por eso les decía que las preguntas suelen estar todas muy relacionadas. No por esto tu pregunta no es importante, por supuesto que lo es, ¿sí? Yo creo que el proceso de empezar a amarse y aceptarse, en primer lugar, es empezar a identificar todas las conversaciones que tenemos en donde nos decimos a nosotros que no somos valiosos, que no somos valiosas, que somos imperfectos, que no somos capaces. Hay que, de verdad, gente, hay que detenerse y agarrar esas conversaciones mentales que tenemos. No podemos estar por la vida dejando que nuestra mente parlotee así como si nada, no. Tenemos que detenernos y escuchar cómo nuestra mente conversa, ¿sí? Porque vamos a funcionar en base a esas conversaciones, vamos a decidir en base a esas conversaciones. Entonces,
La capacidad de amarnos, la capacidad de aceptarnos está. Todos y todas lo tenemos y la tenemos. Sin embargo, si no le ponemos un stop a esta cháchara mental, nos va a ganar la cháchara mental y no vamos a poder conectar con ese espacio de amor, conexión y, en el fondo, aceptación personal, ¿sí? Por otro lado, es muy importante cuando aparecen estas preguntas, si yo te tuviera a ti en sesión, sería preguntarse, ¿tú no te estás aceptando frente a qué? O sea, ¿con quién te comparas? ¿Sí? Porque si yo no me acepto, es porque estoy teniendo un modelo que me está diciendo lo que es aceptable. Y esos modelos, gente, son modelos, ¿sí? No hay nada que sea, ¿cómo se podría decir? Ley, así tiene que ser. Cada gente es tan única y tan individual en su esencia, que justamente cuando nosotros dejamos de compararnos, dejamos de mirar hacia afuera, dejamos de querer lo que el otro tiene o de envidiar lo que el otro tiene, etcétera, 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 a veces el proceso de sanación y de aceptación y de amor personal fluye con mucha facilidad, más facilidad de la que creemos. ¿Por qué? Porque justamente cuando empezamos a sentir que no nos aceptamos es porque estamos comparándonos y estamos evaluando la vida en base a juicios que muchas veces no tienen ningún fundamento real, ¿sí? Entonces eso es importante mirarlo e ir profundo, muy profundo. Eso, gente, sigamos. Saludo a todos los que se van conectando, gente. Un gustazo que tenerlas y tenerlos por acá. Vamos, ¿en qué caso es necesario perdonar? ¿Cómo me doy cuenta? Gran pregunta, gente. Aquí es importante entender que cuando no perdonamos, estamos como atrapados y atrapadas en una dinámica. Cuando no hay perdón, lo que hay es resentimiento, ¿sí? Y cuando hay resentimiento, lo que termina sucediendo es que quien fue agredido o quien fue la víctima se queda como pegado en la situación, pegado en la persona, y quizás la persona que te agredió y que te hizo algo, quizás ya no está ni ahí, está haciendo su vida, se le olvidó, ni siquiera piensa en ti o en lo que pasó, pero cuando uno está en el resentimiento, que es el contrario del perdón, se podría decir así, se nos puede amargar la existencia, amargar la interpretación que tenemos de nosotros, de los demás, de la vida, por algo que ya pasó, ¿sí? Entonces, el perdón es muy importante, pero un perdón genuino, un perdón que es indiferente de lo que el otro haga o deje de hacer. Es un perdón de ser capaz de reconocer que dentro de todo, todos hacen lo que hacen porque tienen motivos. Y cuando nosotros logramos comprender esos motivos, empatizar en el fondo con la otra persona, comprendemos que las personas en el fondo, no te quieren dañar, sino que están respondiendo a lo que conocen y a lo que saben hacer. Si un niño se crió en un ambiente donde estaba siempre peleando, siempre luchando, siempre teniendo que guerreársela, va a crecer y va a estar peleando y luchando con todo el mundo, pero no es porque quiera dañar realmente a todo el mundo, sino que es porque es automático. Por eso hoy día partí hablando de esta esencia, de esta semilla que cada una y cada uno tiene dentro, porque esta semilla, gente, es amorosa. Y si dudas de eso, observa cómo son los niños. Los niños son esencialmente amorosos. Entonces, nosotros tenemos la semilla amorosa en nuestro interior, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque perdonar va de la mano con empatizar con lo que la otra persona, con lo que hizo que la otra persona hiciera lo que hizo, ¿sí? Con lo que generó que esa persona te hiciera lo que te hizo. Y cuando tú empatizas con eso, sueltas, liberas. Y también por otro lado viene el entender que esa experiencia, bueno, por algo te tocó a ti y de ahí puedes sacar grandes riquezas si te paras desde el perdón. Porque al perdonar, yo suelto el resentimiento, dejo de estar vinculada a esta persona desde un espacio negativo, por decirlo así, y puedo entonces tomar el aprendizaje de esta experiencia y orientarme hacia mi vida, hacia lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Entonces, perdonar es un acto muy, muy importante. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Te das cuenta viendo
primero, ¿cuál es tu nivel de resentimiento? ¿Cómo afecta ese resentimiento en tu vida? Porque si ya tu vida está amargada por esto, por favor, haz el trabajo de perdonar. Y perdonar no es llegar y decir perdonar. No, o sea, perdón, no es llegar y decir te perdono. No, es un trabajo, ¿sí? Hay muchas como líneas de meditación guiadas y orientadas al perdón. Hay ejercicios guiados y orientados al perdón, porque no es llegar y decir perdón. No, es un proceso. Así que eso quería, eso me surge decirte. Gracias por tu pregunta y seguimos. Acá. ¿Esperar el matrimonio para tener relaciones sexuales es una creencia limitante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Lo voy a dejar así. Voy a dejar esta pregunta abierta a la respuesta de ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Esperar el matrimonio para tener relaciones sexuales es o no es una creencia limitante? ¿Qué piensan? Cuéntenme sus... ¿Que sí? ¿Que sí es una... ¿Que sí es una creencia limitante? ¿Sí? A ver, veo puras mujeres respondiendo. ¿Qué dicen los hombres? Esperar el matrimonio es una... esperar el matrimonio. Esperar el matrimonio para tener relaciones sexuales. ¿Es una creencia limitante o no? ¿Qué dicen los hombres? 3 Lisium. Así es. Si los dos sienten, así está bien, creo yo. Sí, muy limitante. Sí, totalmente. Depende de cada persona. Totalmente. Sí. Sí. Miren, yo les voy a decir lo siguiente. Es limitante. Ahí tenemos un hombre compartiendo su opinión. Yo les voy a contar esto. Mi mamá, que era de la época de... era viejita, mi vieja, ¿sí? Ella siempre me decía, porque ella llegó virgen al matrimonio, o eso me hizo creer. Ella siempre me decía, me hubiera encantado haber tenido más experiencia, para saber a lo que iba también, ¿sí? Porque como antes, la visión de antes era, me caso y con esa persona para toda la vida. Si tú te encontrabas ahí en el matrimonio con que, no sé, no te gustaba la forma en cómo tu pareja lo hacía o cosas, ¿no?, propias de la sexualidad no te gustaban, ahí te quedaste y no había más. Entonces, mi mamá, por lo menos, con su sabiduría de ñora, me decía que para ella hubiera sido maravilloso poder gozar de lo que goza la juventud de hoy, poder ahí revolcarse como lo hace la juventud de hoy. Eso era lo que mi mamá me decía. Ahora, mi opinión al respecto, yo creo que también depende. Creo que hay que mirar de dónde surge esa necesidad. Pero tómalo así. Las creencias limitantes son todas aquellas creencias que te impiden que saques lo mejor de ti, que te impiden que vivas experiencias poderosas. Entonces creo que más que pensar si es o no una creencia limitante, sería bueno ver qué es lo que estás buscando sostener con llegar virgen al matrimonio. ¿Qué quieres, a quién quieres cumplir o qué quieres cumplir? ¿Cuál es la idea que tienes? Y traer esa idea a cómo eres, a lo que quieres, a tus sueños y ver si encaja o no encaja. Más encima que hoy vivimos además en tiempos en que si te casas y la relación no te gusta, separarse no es como antes. Entonces yo creo que depende de cada cual. Yo personalmente, Maite Flores, encuentro que es muy importante disfrutar de la sexualidad, conocerse, conocer a los demás, conocer distintas realidades, para así también conocer la sexualidad. La sexualidad es algo maravilloso y es algo enorme. Pero indiferente de mi opinión, creo que hay que adecuarlo a cada situación, a cada compromiso personal, a cada creencia personal, porque si tú vienes de una familia donde toda la vida te lo inculcaron y tú no lo haces y eso te trae una reversa importante, por decirlo así, no te hace bien, entonces hay que ir moderando y viéndolo. Aquí justo me quedo con esta pregunta. ¿Es necesario el matrimonio o casarse si al final es un papel?
Para mí el matrimonio fue una experiencia muy bonita, personalmente. Creo que, pero son creencias, gente, son todas creencias, ¿sí? Como dices tú, es un papel, también es una forma de identificarse frente a la sociedad. La sociedad, ¿cómo se podría decir? Responde a los matrimonios, ¿sí? Entrega ciertas protecciones, cosas así. A veces se hace también para proteger a los hijos. Hay todo un tema detrás del asunto del matrimonio, que lo podríamos conversar en otro live. Así que eso, gente. Sigamos. Vamos acá con nuestra pregunta. ¿Cómo diferencio los deseos del ego y de la esencia sin caer en la falta de límites? Los deseos del ego, a ver, primero, los deseos si tú conectas con deseos esenciales, no vas a dudar de ellos, los vas a sentir con una fuerza enorme y vas a saber al tiro que no son de tu ego, porque los deseos de la esencia no son egoístas. Los deseos de la esencia, por decirlo así, son amorosos total. Entonces, yo creo que la gran mayoría de nosotras y nosotros nos movemos mucho por deseos más del ego, como lo expliqué en el eneagrama. Entonces, no tiene que ver, si tú estás en deseos de esencia, los límites ahí no entran. Porque si tus deseos son esenciales, son de tu semilla esencial, ¿por qué tiene que haber límite? No tiene que haber límite ahí. Me parece que no tiene que haber límites, ¿sí? Los deseos del ego sí. Porque el ego, como lo hemos hablado, son estructuras de personalidad que están muy, muy lejanas de nuestro poder personal y que además nos limitan, que además nos hacen sufrir y nos hacen tomar decisiones que van muy, muy en contra de lo que realmente queremos. Entonces, creo que por ahí va, querida. Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Sigamos con sus preguntas. Mi papá falleció cuando era pequeña. Siento que me falta esa fuerza que otorga la paternidad. Miren, acá hay un tema bien importante que lo quería plantear también después en otro live, que es, primero, si tu papá falleció y ese fallecimiento a ti se te explicó, se te mostró. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a los niños se les cuentan muchas historias cuando un papá fallece. A veces incluso se les oculta la verdad. Tenemos la tendencia a ocultarle mucho la verdad a los niños. Porque tenemos, no sé, la sensación de que los vamos a traumar, que es súper válido, ¿eh? Pero es importante mostrarles a los niños la verdad en un lenguaje, de una forma, con un nivel que sea apropiado. Porque los niños van a entender. O sea, si yo niña tenía siempre a mi papá y de repente mi papá dejó de estar y nadie me dice qué pasó, eso va a afectar mucho tu vida, ¿sí? Ahora, si la muerte de tu papá fue manejada conscientemente, fue bien integrada para ti, de lo que tiene que ver con el rol de mamá, de los familiares que estuvieron ahí, pasa a ser un proceso de la vida, querida. Ahora, si tú sientes que te falta esa fuerza, si tú sientes que te falta esa fuerza masculina, habría que ver a qué te refieres. Y también habría que ver a qué edad fallece tu papá, porque no es lo mismo que papá haya fallecido cuando tú tenías ya 7 años, que cuando tú tenías 3 años, que cuando tú tenías 12 años. Son distintas, obviamente, impactos y son distintas también semillas que papá nos dejó. Ahora, si papá nunca estuvo dentro del mapa, si papá siempre estuvo invisibilizado, no pasa a ser tan importante, lo vamos a poner así, ¿sí? Porque la fuerza masculina te la pudo haber entregado otra persona, como el abuelo. Entonces, hay que ver, ¿sí? Pero creo que eso es lo que más me surge decirte con relación a tu pregunta. Entender bien cómo se gestó, cómo se gesticuló, cómo se te mostró esta muerte de papá. Y por otro lado, si tú sientes que te falta la fuerza de papá, trabajarla, desarrollarla y mirar todo lo que te había dicho, porque en el fondo yo no sé en detalle la experiencia que tuviste con este tema. Y es importante saberlo para poder decirte algo con más contenido. Así que eso, mi bella querida. Gracias. Muchas gracias por tus preguntas. Sigamos. ¿Por qué le temo a la infidelidad? Bueno, volvemos a lo que hablábamos del eneagrama y todo esto.
Si yo me crío en una familia donde la infidelidad es un tema, que esto yo lo veo siempre en sesión, donde mi mamá se la pasaba sufriendo por las infidelidades de mi papá o viceversa, que también pasa, cuando chiquitito o chiquitita voy a ver esto y se me va a crear un cuento en la cabeza con respecto a la infidelidad. Voy a crecer con esa realidad dentro mío. Entonces después de grande me puedo incluso generar parejas no infieles, pero voy a estar todo el tiempo con esa sensación porque lo aprendí de pequeña y de pequeño. Ese es un tema. Por otra parte, si tú ya viviste una experiencia de infidelidad, que obviamente duele, porque en la infidelidad lo que termina sucediendo es que la persona en la que tú confiabas te rompe la confianza. Sin duda, eso es, ¿no? Entonces, si tú ya viviste una experiencia de infidelidad y no la sanaste, después nuevamente vas a estar en futuras relaciones con pánico, hiper atenta, hiper vigilante para que no te vuelva a suceder y tu vida empieza a girar en torno a esto y se pierde la magia de la relación. Entonces, ¿por qué le temes a la infidelidad? Habría que mirar tu caso en particular. Pero si vemos en temas generales, también tiene que ver con creencias impuestas, con modelos, tiene que ver con valores impuestos socialmente. Esto de que tú con él para toda la vida o por todo el tiempo que estén juntos y no tienes derecho ni permiso a mirar a nadie. Y si no estás satisfecho sexualmente o conmigo, no me lo puedes decir porque me vas a dañar. Entonces hay toda una dinámica en relación a lo antinatural, se podría decir, que es sostener muchas veces relaciones relaciones de a dos. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano, como lo hemos conversado otras veces, no es ser monógamo, ¿sí? Nosotros tomamos esa decisión, pero para lanzarnos a una relación así necesitamos tener un alto nivel de conciencia, un alto nivel de comunicación, porque si no lo tenemos y por ahí yo empiezo a sentir gustito por otras personas y por ahí se me insinúa a alguien y no tengo una buena relación con mi pareja, no se lo voy a informar y de repente ¡pum!, algo va a pasar y empezamos con todo el drama. Entonces, son muchas las cosas que se mezclan en el tema de la infidelidad. Así que eso, querida, habría que ver tu caso en particular. Sigamos. ¿Cómo supera un papá con trastorno narcisista y muy violento? Trabajo de desarrollo personal. Autoconocimiento, desarrollo personal. Porque si papá fue muy narcisista, volvemos a lo mismo, yo igual voy a aprender de él. Eso me guste o no, igual va a estar dentro mío. Y quizás ese narcisismo lo voy a hacer mío, o quizás lo voy a proyectar después en mis parejas, o en mis jefes, o qué sé yo. Entonces, primero se podría decir que tiene que haber como una especie de aceptación de lo que ha sido, ¿sí? Y para desde ahí empezar a desestructurar, a desarmar. Porque si mi papá fue toda la vida un ladrón, yo tengo que aceptar que fue un ladrón. Y tengo que aceptar que ese ladrón influyó en mi vida. E impactó en mi crianza, en mis creencias y en la forma en cómo voy a desarrollar mi vida. Y si estamos hablando de violencia, uy, que estoy como... Ahí sí. Si estamos hablando de violencia, lo mismo. O sea, si mi papá fue un hombre violento, hay que entender la dinámica con mamá. Hay que sacar a la luz la relación con mamá, hay que mirar qué hacía mamá con esta violencia, cómo respondía mamá a este narcisismo y desde ahí ver cómo eso me impactó a mí. Y es lo que vengo diciendo en todos los lives, o sea, entender tu escenario infantil, entender a qué estuviste expuesta desde pequeña y qué hiciste con eso que te tocó vivir. Entonces, ¿cómo superar esto? Trabajo de desarrollo personal, ¿sí? Trabajo, porque puede ser por ahí también que mi papá haya sido súper narcisista y súper violento, pero yo me haya enganchado más con la actitud de mi mamá, que puede haber sido, por ejemplo, súper vulnerable y súper víctima y súper sufrida. Entonces yo quizá no ponía tanto el foco en mi papá, lo ponía más en mi mamá. Hay que mirar, gente, hay que abrir el escenario, hay que empezar a mirar para poder ordenar. El orden produce mucha sanación. Eso. Sigamos con sus preguntas. ¿Cómo dejar de sentir que mi mundo es hostil? Quiero hacerlo por mis hijos. Querida, como puse en el post que compartí hoy día, nosotros creemos lo que creemos de la vida basándonos en nuestra infancia. Por lo tanto, si queremos dejar de ver la vida como la vemos,
Necesitamos sacarnos estos filtros que los mostraba muy bien en los lives del Enneagrama y que en el fondo son filtros que no van a salir fácilmente. Entonces hay que entrar a picar, hay que entrar a abrir, hay que trabajarse, ¿sí? Si realmente queremos hacerlo por los hijos, necesitamos entonces tomar la decisión de ir por ello. Porque muchas veces decimos como madres, no, yo quiero estar bien por mis hijos, yo quiero sanar por mis hijos, pero en la acción no lo hacemos. Y es entendible porque duele, porque cuesta, porque implica esfuerzo, dedicación, continuidad. Pero si realmente queremos dejar de mirar el mundo como lo vemos, necesitamos rearmar nuestra visión del mundo. Y eso no se hace un día para otro, eso es un trabajo profundo de autoconocimiento y desarrollo personal. Así que eso, mi bella. Sigamos con sus preguntas. Estoy en proceso de sanación. Agradezco mucho lo que haces. Amor para ti. Gracias, querida. Muchas gracias. Qué rico que esté en proceso de sanación. Espero que lo estemos todos. Ahí sí. ¿Cómo ayudar a mi hermano que es celoso y agresivo, pero a veces es la mejor persona del mundo? Primero, ver si tu hermano quiere que lo ayudes. Eso es lo primero, porque si alguien no te pide ayuda, no podemos ayudar a alguien que no nos pide ayuda. Ahora, si tu hermano es menor que tú, por ahí puedes tener un poco más de fuerza desde la jerarquía sistémica, se podría decir, y quizá ayudarlo mirando primero qué te produce eso a ti, qué te pasa a ti con su agresividad, qué te pasa a ti con su celopatía, porque tu hermano también te está mostrando algo que tiene que ver con tu dimensión, que es tu familia. Entonces, empezar a trabajar eso en ti y desde ahí va a surgir, te van a hacer la forma de abordar esta situación con tu hermano. Que en el fondo tiene que ver con, si es agresivo, es porque se siente atacado. Y si es celoso, dependiendo de la edad que tiene, es porque está necesitando que lo amen, que lo valoren. Porque desconfía. Entonces, ¿qué podrías hacer tú para ir alimentando eso? Depende de si tu hermano es muy pequeñito, porque es distinto si tu hermano tiene 3 años, 4 años, 5 años, a que si tiene 20, si te lo ha pedido. Y por sobre todo, querida, ver cómo impacta esto en ti. ¿Qué te está enseñando tu hermano con su forma de ser? ¿Qué te está mostrando que te pertenece también? Eso. Sigamos. ¿Cómo fortalecer la autoestima y hacer que te respete? A ver, si nosotros no nos respetamos, que tiene que ver con fortalecer la autoestima, no nos van a respetar. Esa es la verdad, ¿sí? ¿Y cómo fortalecer la autoestima? Como ya lo dije antes, tiene que ver con un proceso de desarrollo, de mirada, de dejar de compararnos, de darnos cuenta en qué ambiente nos criamos, qué aprendimos de las relaciones, qué aprendimos de lo que era ser un hombre, qué aprendimos de lo que era ser una mujer, qué aprendimos de lo que era ser un hombre dentro de una relación, qué aprendimos que era ser una mujer dentro de una relación. Todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y hay que mirarlas en profundidad. Porque todo es aprendido, gente. Todo es aprendido. Eso. Muchas gracias. Me cuesta decir no o poner un alto cuando me tocan indebidamente. Bueno, querida, si te cuesta decir que no y eres una mujer adulta, si te cuesta decir que no cuando te tocan indebidamente, requieres trabajarlo ya, ¿sí? O sea, no puede pasar otro día sin que lo abordes y lo trabajes. Porque si tú no eres capaz de poner un límite, pierdes, ¿cómo se podría decir? Pierdes tu libertad, sin duda. Aprender a decir que no es muy fácil, no cuesta tanto. Lo que cuesta es desarmar todas las consideraciones o todo eso que nos enseñaron que nos hizo decir, o sea, que nos hizo pararnos a la vida sin saber decir que no. Si no sabes decir que no, tu sí no va a tener tampoco valor. Entonces, si tú no puedes decir que no en el momento en que te tocan indebidamente, requieres ahora empezar a trabajarlo. No puedes dejar que siga pasando el tiempo con esto, porque yo no sé si a esto te refieres a que te están abusando en intrahogar. Yo no sé si con esta pregunta me estás mostrando que tienes una pareja que te... O sea, yo puedo empezar a hacer interpretaciones, pero querida, abórdalo ya, ¿sí? No dejes pasar otro día con esta situación. Eso es lo que me surge decirte y así
ya, ¿sí? Eso. Y acá estamos, ¿ah? Cosa de que me mandes un mensaje interno, pero no lo dejes pasar, querida, no lo dejes pasar. Sigamos. ¿Cómo fortalecer el autoestima y tener un mayor control emocional y dejar de tomarse las cosas personalmente? Vamos con lo mismo, trabajo personal, querido. Trabajo personal, mirarse, reconocerse, ver con quién me estoy comparando, entender bien cómo me estoy parando frente a la vida. El control emocional, como lo he explicado en otros live, tiene 100% que ver con qué estás pensando. Tus emociones son fruto de tus pensamientos. Entonces, yo voy a sentir lo que mi mente me está diciendo y mi mente me va a estar diciendo lo que aprendió. Entonces ahí están las creencias, ¿no? Las creencias madre, las creencias limitantes. Para yo sentir distinto necesito ir a esas creencias madre. Necesito sacarlas a la luz y desarmarlas. Y darme cuenta que el mundo no se va a caer, todo lo contrario, va a mejorar si me atrevo a romper mis propios paradigmas interiores. Y que eso es lo que necesitamos ahora, gente. Romper los paradigmas limitantes y destructivos que tenemos como persona y como sociedad. ¿Ah? Me metí ahí en la sociedad, que me encanta meterme en la sociedad. Y para dejar de tomar las cosas a personal, es eso, o sea, entender que cada persona dice y hace en base a su mundo, ¿sí? Cuando una persona te está diciendo, oye, que eres un pelotudo, por ejemplo, te está hablando más esa persona de ella que de ti. Si tú te lo tomas a personal y no tienes filtros, necesitas fortalecer tus filtros. Y para eso, todo lo que anteriormente dije. Pero las personas hablamos de quién somos. Las personas hablamos de cómo interpretamos la vida. Hablamos de los ojos, los filtros, los lentes con los que miramos la vida. Entonces, cuando una persona te critique, detente ella mismo y ve y toma conciencia que esa persona te está hablando más de ella que de ti. Ahora, si Juanito me dice que soy, no sé, pues que soy verde, Mariana me dice que soy verde, Pepe me dice que soy verde, pasa un tiempo y Rodolfo me dice que soy verde y todos me dicen que soy verde, entonces tengo que parar y mirar. ¿Qué me está diciendo la vida? Tampoco es enceguecerse y lo que dicen los demás no importa. Lo que dicen los demás es información. Información que tiene que ver con aprender a poner límites o aprender a escuchar realmente qué hay ahí para ti. Entonces eso, si algo te toca, si algo te llega, requieres trabajarlo, aprendiendo a poner límites y aprendiendo también a fortalecer tu confianza personal, que tiene que ver con todo lo que he estado hablando en este live. Así que eso. Sigamos. Vamos con las preguntillas. ¿Cómo manejar mejor las emociones? Como les acabo de decir, trabajando los pensamientos, gente. Y desde abajo, desde el cuerpo, desde lo que ya está, meditación, respiración, trabajo corporal. El cuerpo es muy importante para trabajar las emociones, ¿sí? Yo puedo trabajar mucho mi mundo emocional, mis pensamientos, mis registros internos, mis experiencias dolorosas, mis traumas, mis recuerdos a través de trabajar el cuerpo, mantener el cuerpo despierto, vivo, consciente, con buena nutrición, con movimiento, con respiración, con oxígeno, sin duda te va a ayudar en tus emociones. Piensa lo siguiente, cuando nosotros tenemos emoción, es muy importante que tomemos conciencia de cómo se pone nuestro cuerpo cuando tenemos miedo, cómo se pone nuestro cuerpo cuando tenemos pena. Entonces, ya que ya hablé el tema de la mente, entonces ahora vámonos al cuerpo. El cuerpo es un espacio maravilloso para trabajar tus emociones. El yoga, la meditación, incluso por ahí, como me comentaba la semana pasada un seguidor, a veces incluso hacer artes marciales. Si yo tengo rabia reprimida, me va a hacer muy bien hacer jiu-jitsu. Ahí, cuerpo a cuerpo, vamos, botando. O sea, mueve el cuerpo, activa el cuerpo, deja que tu cuerpo se exprese. Y eso te va a ayudar mucho en tu mundo emocional. ¿Sí? Eso, gente. Sigamos. ¿Se ve el nombre ahora? ¡Oh! ¿Y por qué será? ¿Qué pasó? ¿Qué podrá ser que hace que se vea el nombre, gente? Bueno, yo tenía algunas... A ver, déjenme ver una cosita. Ya, yo tengo acá... las voy a leer porque no se las voy a mostrar. Y vamos viendo. Dice...
¿Cómo saber si uno realmente quiere a alguien y no es solo capricho? ¿Sí? Yo creo que si te estás haciendo esa pregunta es porque ya está siendo capricho, ¿sí? Porque cuando nosotros queremos a alguien, se siente. Es una emoción que no pasa por esto. Si ya entró en el cuestionamiento, ¿esto será un capricho? Ya se soltó ese fluir puro de la emoción, del cariño que es ingenuo, que es libre, que se expande, que fluye y que además nos hace sentir muy bien. ¿Sí? Eso me surge decirte con tu pregunta. Ya, qué bueno que me comentan esto. Sigamos. ¿Cómo trabajar la confianza en uno mismo y el poder personal? Como ya lo he contado, así que doy por respondida tu pregunta. Si te queda ahí alguna duda, mándame un mensaje por interno, querida. ¿Sí? Si ya reconozco de dónde vienen mis miedos, ¿qué debo hacer para dejar de creerles? Dejar de escucharlo. Así de simple. Aquí viene, gente, la autocontención personal, ¿sí? Es como la fortaleza personal. Si yo ya sé de dónde vienen mis miedos y entiendo que mis miedos son ilusiones, porque muchas veces mis miedos no son fundados, como lo veíamos en el lineatipo 6, necesito dejar de escucharlo. O sea, reconozco mi miedo, lo identifico bien, lo saco a papel, lo converso con alguien y le bajo el volumen, ¿sí? Y hay un montón de dinámicas, como por ejemplo ponerte en el polo opuesto. O sea, si tu miedo te dice que, no sé, que te va a dar cáncer, que mucha gente vive con ese miedo, me voy a enfermar de cáncer, entonces escucho el miedo, lo saco, lo puedo comentar en una terapia, lo puedo hablar con una amiga, lo escribo en un papel, veo de dónde viene este miedo, que tú me dices que ya lo viste, y entonces me voy al lado opuesto, que es empezar a generar comportamientos, actitudes que me hagan sentir que soy una persona súper sana, que mi cuerpo es sano y fuerte. Porque el tema es que cuando nosotros escuchamos nuestro miedo, empezamos a hacer cosas en relación al miedo. Entonces, por ejemplo, si yo, esto es muy paradójico, porque tengo miedo que me voy a enfermar de cáncer, entonces en vez de alimentarme bien, de dormir bien, de tener una buena vida, etcétera, etcétera, de no tener emociones tan fuertes, intensas y amargarme la vida, empiezo a hacer todo lo contrario. Empiezo a alimentarme mal, dormir mal, tener relaciones tóxicas. Es como que ese miedo es tan atractivo, le hemos dado tanta fuerza que empezamos a decidir a favor de él, como para que se hiciera realidad. Es muy loco esto. Entonces es importante trabajar el opuesto. Y ahí viene la autonomía, la superación personal, la fortaleza personal. Y que si se te ve débil, requieres entonces pedir ayuda. Eso. Sigamos. ¿Cómo se suelta el control y cómo se aprende a recibir? Bueno, a ver. El control es una estrategia que tenemos para no conectar con nuestras heridas infantiles. Cada vez, como lo vimos en el lineatipo 1, ¿sí? Cada vez que estamos controlando es porque tenemos un pánico enorme a que aparezca algo que nos pueda dañar, ¿sí? Entonces, para soltar el control, hay que empezar primero a tomar conciencia de cómo controlamos. O sea, de verdad tomar conciencia de cómo el control que ejercemos en nuestras vidas y en la vida de los demás se manifiesta. Y a veces ya ese simple paso es wow, así como, oye, se pasó, soy súper controladora, súper controladora. Y por otro lado, ¿cómo aprender a recibir de la vida? Gente, si no sabemos recibir lo que la vida nos entrega, no vamos a poder desarrollar ni confianza personal, ni amor personal, ni abundancia, porque la vida está siempre entregándote. De hecho, todos los días te entrega una nueva vida. O sea, en este mismo momento, a todos nosotros la vida nos está llenando de vida, de escucha. Podemos escuchar, podemos mirar, ¿sí? Podemos pensar incluso, y así muchas cosas. Entonces, si yo no sé recibir, si yo no sé agradecer lo que la vida me entrega, no voy a poder relacionarme con la vida. Y ahí viene el control. Si yo no sé recibir es porque estoy controlando ese recibimiento. Estoy queriendo por ahí
ponerme en el lugar del otro, estoy queriendo por ahí ver entonces qué tengo que hacer. No, gente, recibe lo que la vida te da. Abre los brazos y así vas a empezar a soltar el control también, ¿sí? Porque es como si yo te regalara un dulce y tú me dijeras, es que sí, pero es que me gusta más rojo o me gusta el sabor a frutilla. O sea, no es un recibimiento. Y quizás ese dulce era increíble y era sabroso y era maravilloso y no lo vas a poder experimentar por tu control, ¿sí? Así que eso. Y me queda una pregunta: ¿cómo creer en mí misma? ¿Cómo ser segura de mí misma? Siento que en este mundo no sirvo para nada. Querida Bella, si tú sientas que no sirves para nada, requieres empezar a trabajarte porque eso es una creencia. Eso no es verdad, ¿sí? Todos estamos aquí por algo. Y cuando alguien ya cumplió su propósito, se marchó, ¿sí? Si estamos acá, es porque servimos. Y ojo ahí, porque volvemos a lo mismo. Si me estoy comparando con no sé, pues con personas que las veo como por allá arriba, obvio voy a sentir que mi vida no vale nada. Pero querida, te aseguro que si tú te comparas con muchas otras personas vas a ver que tu vida es muy valiosa y que tú vales mucho. Entonces, esa conversación autodestructiva, que volviendo al eneatipo es muy del eneatipo 4, requieres empezar a soltarla. Porque nosotros nos volvemos adictos a nuestras conversaciones destructivas. O sea, incluso, y esto lo digo, incluso aunque lo pasemos pésimo, incluso aunque suframos, como que estamos adictos a esto, estamos adictos a sufrir, adictos a pasarlo mal. Mira la sociedad cómo está. Tenemos un nivel de resistencia al sufrimiento enorme. Entonces, decir mi vida o siento que no sirvo para nada y quedarme ahí y esperar que venga otro día con la misma sensación, a mí me habla más de tu capacidad de abrirte al sufrimiento que tu capacidad de solucionarlo, ¿sí? Y si tú quieres realmente un cambio, necesitas entonces pararte, darte cuenta que estas son conversaciones, bajarle el volumen a toda esta cháchara mental y empezar a trabajar en ti. Empezar a hacer cosas, a tener experiencia y a valorar tu pasado, porque yo te aseguro que si miramos para atrás, vas a ver que hay muchas cosas de las cuales deberías estar muy orgullosa de tu propia superación personal. Entonces, dejemos de desvalorizarnos gratuitamente. Como eso, el masoquismo de darnos con el látigo y vamos con el sufrimiento, porque es algo aprendido. Venimos de generaciones y generaciones que han aprendido a sufrir. Y eso yo creo que es uno de los grandes paradigmas que hay que romper. No tenemos idea cómo es pasarnos la vida siendo felices. De hecho, cuando se plantea, se piensa como un imposible, porque ya es una realidad. La vida es para sufrir. Hay que sufrir y pasarlo mal para vivir. Y es más, cuando empiezo a pasarlo bien y cuando me empiezan a pasar cosas buenas, no puedo recibir lo que la vida me da. No puedo recibir lo lindo que la vida me da. Así que eso, gente. Estamos ya en el tiempo. Creo que me voy a quedar hasta aquí porque sí, ya se me activó el relojito. Cualquier cosa, gente bella, me lo comentan por interno. El jueves voy a estar haciendo otro live, todavía no sé de qué, voy a ir a evaluar. Tengo un tema que me surge que estaría bueno, que es aprender a escuchar, ¿sí? El arte de la escucha. Si no sabemos escuchar, no nos vamos a poder relacionar. Estaba pensando en sacar ese tema el jueves en un live. Así que ahí les voy contando. Muchas gracias a todas y a todos los que me comentaron sus inquietudes, sus preguntas, a todos los que han estado acá a esta hora conmigo acompañándome. Gente bella, si quieres ir profundo, trabájate, invierte en ti, ¿sí? Más ahora que la cosa se va poniendo así como bien sufrida y álgida y necesitamos sacar fuerza, ¿no? Empoderarnos, ¿sí? Así que eso, gente. Besitos grandes a todas y a todos. Un gustazo para mí estar aquí nuevamente y nos estamos viendo. Adeus. Que descansen lindo. Chao, chao. Cuídense mucho. Vamos a finalizar y lo voy a dejar grabado en Instagram TV. Cuídense mucho. Chao.